Esto que mencionábamos anteriormente en relación con la penetración cultural de Occidente genera una especie de, si se quiere, trastocación, ¿no? No sé si esa palabra trastoca, deforma, altera las coordenadas de una sociedad construida en base a su propia forma de interpretación del mundo o su propia forma de asimilación del mundo. ¿Por qué? Porque de alguna forma modernidad y tradición no se integran armoniosamente. Hay un choque, hay una colisión de culturas que generan que las personas que se desenvuelven en ese choque, en ese encuentro forzado de culturas, sufran un proceso de alineación, sufran un proceso de desorientación hacia qué decisión tienen que tomar y de qué modo tienen que tomar las decisiones. Entonces vemos contradicciones. En la película tenemos repletas situaciones de contradicción entre los diferentes personajes. Por ejemplo, Noriko. Noriko es esta mujer niña muy infantilizada, que al mismo tiempo quiere ser mujer, quiere ser una mujer independiente, pero no trabaja, que sigue ocupando al mismo tiempo el lugar de servidumbre de su padre, que no se quiere casar, pero no sabe por qué, porque le ha llegado un poco la sensación de que el casamiento es malo, que de nuevo quiere ser libre, independiente, pero no sabe de qué trabajar, está averiguando ahí de qué trabajo puede llegar a ser el más rentable, que no tiene una convicción y no tiene una vocación de vida, que ella se dice a sí misma muy moderna y que no se quiere casar y todo esto que decíamos, pero cuando ve que un adulto como su padre o como su colega que se casa 2 veces, eso le produce un escándalo absoluto y le genera hasta asco, porque lo ve como una sensación de suciedad, una mirada puramente conservadora. Que un hombre pueda casarse 2 veces, ella lo ve como algo sucio, y ni que hablar cuando ve la posibilidad en su padre, cuando ve la posibilidad que su padre se vuelva a casar, o cuando ve la posibilidad de encontrarse con la mujer con la cual su padre se podría casar, en esa escena en la que van al teatro y ella mira de frente a la otra mujer que su padre saluda, ve que esa mujer podría llegar a ser la mujer con la que su padre podría tener un nuevo matrimonio, y le agarra una amargura tal que por primera vez en la película vemos que se borra su sonrisa, y el gesto es de un sufrimiento tan grande que cuando salen de la obra no se quiere ir caminando con su padre porque siente una repulsión total a la posibilidad que su padre se pueda volver a casar. Una mirada totalmente conservadora y que genera una contradicción y ambigüedad, porque de alguna forma ha persistido en Noriko esa, si se quiere, esa ideología proveniente de tiempos anteriores que choca con ciertos mandatos o posibilidades de la modernidad, y vemos esa Noriko escindida. Después vemos a su padre. Su padre al mismo tiempo quiere que su hija se case porque es un mandato familiar y porque está bien que se vaya de la casa, pero termina sufriendo horrores cuando la hija se va, porque también se ha acostumbrado a la permanencia de su hija en la casa. E incluso podríamos pensar en cómo ese hombre se va a abastecer solo. Realmente ese hombre no está preparado para abastecerse solo, porque ni se cocina, no lo vemos nunca cocinar. De hecho, él dice en un momento que se va a tener que empezar a cocinar. No junta ni la ropa que tira en el piso, no se encarga de ningún tipo de tarea en el hogar. Incluso en un momento dice, bueno, me vuelvo a casar para que alguien ocupe el lugar de servidumbre que estaba ocupando Noriko. Eso también lo coloca en una situación de cierta ambigüedad. Y eso que él es un profesor facultativo, se entiende que es una persona que tiene una mirada más abierta del mundo. Bueno, también vemos esta contradicción, esta alienación, ¿no?, de estos seres. El personaje de la tía
La tía, una persona que se supone tiene la estructura moral bien rígida, un cierto mandato muy claro sobre cómo deben hacerse las cosas y cómo es apropiado vivir, y por eso mismo cree que la hija, que su sobrina se tiene que casar porque no es sano de alguna forma que esté viviendo con el padre, o que no se case. Como que tiene muy claro el mapa sobre cómo desarrollarse socialmente y personalmente en la vida. Se encuentra un monedero en un templo, en un lugar sagrado, ultra sagrado. Se encuentra un monedero y no se lo da al guardia de seguridad, se lo queda para sí misma, generando una ambigüedad absoluta entre lo que dice y hace para los demás y aplica luego para sí misma. Bueno, este es el grado de contradicción que entiende Ozu, nos coloca este choque cultural entre la tradición y la modernidad, entre un pensamiento forjado durante miles de años en Oriente y la aparición abrupta y salvaje de Occidente, tan abrupta como si fueran el efecto de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Eso es algo que marca muy claramente Ozu con estos personajes tan contradictorios en la película. Contradictorios no porque hagan cosas buenas o malas, sino contradictorios en cuanto a incluso un lugar inconsciente de sí mismo. No queremos decir porque la contradicción de alguna forma es necesaria y está presente en todas las personas. Lo que acá se impone es una contradicción que se expresa personalmente, pero que tiene que ver con un paradigma que se impone en una mezcla entre el paradigma moderno y el paradigma tradicional, porque las actitudes que los personajes llevan a cabo tienen que ver con la influencia de esos paradigmas. No estamos hablando de un libre albedrío totalmente independiente de esos personajes, sino que tiene que ver con decisiones que de alguna forma se organizan en cuanto a cómo los paradigmas se contradicen, los paradigmas entre sí. A eso es a lo que vamos, cómo los mismos paradigmas se contradicen. A partir de esto es interesante observar esas personalidades totalmente confundidas y alienadas a lo largo de la película.